Resulta que cuando yo empecé a conocerme, ¿cierto? Acá en Chía Bonita, en mi resguardo, en las montañas, entonces mi mamá vivía donde mi abuelita, ¿no? Empezando porque, bueno, mi nombre se me olvidó decirlo, yo soy Eva Tulia Vargas, de Queca, ¿cierto? Pero cuando mis abuelitos empecé a conocerme, entonces vivíamos en Cerca de Piedra con mis abuelos, ¿no? Mi abuelito se llamaba Francisco Vargas Socha. Mi abuelita se llamaba Evangelina Socha Socha. Era mi abuelita, ¿cierto? Entonces, ellos les gustaba mucho sembrar arriba. Ellos eran felices. Eso sí, cuando íbamos a subir un día de siembra, ellos subían en el burro se subía las semillas, se subía una olla con todo lo que el cerro daba, porque es que el cerro daba comida. Eso ahí era la zarracacha, la mazorca, la chugua, las civias, y eso se alistaba una olla con todo eso y se llevaba lista para poner a cocinar. Mi abuelo, alma bendita, y mi abuelita, en paz descanse, ellos hacían un hueco en la tierra. En ese hueco se hacía el jugo, para que, no solamente para mantener el calor, sino para evitar los incendios. ¿Cierto? Entonces hacían, y uno cocinaba ahí todo lo que era del día. Y también se subía el guarapo, aunque mi abuelito, había una mata de cucharo que creo que todavía está allá, entonces allá se dejaba un chorote, una olla redonda así como esa, un poco más grande debajo de esa mata, y allá eso permanecía el guarapo para la sed. Se subía el agua, la panela, y eso se dejaba, y yo no sé cómo no, y duraba pues tiempos ahí, ¿no? También hacían un hueco y metían a la olla. Bueno, entonces subíamos, en siembra se subía todo eso. Bueno, ya estaba la cosecha, y otra vez en ese burro lo subían a uno otra vez con toda la olla del almuerzo, con el agüita, con el guarapo, como que fuera, y a recoger. Allá se recogía maíz, se recogía chugua, se recogían nivias, se recogían las fresias, porque ha sido una tierra de fresias que se hayan acabado, qué tristeza. Se recogían las flores de fresia, se recogían las de, ¿cómo es que se llaman estas otras? Varsovia, unas flores blancas muy bonitas. Creo que todavía hay algunas semillas allá en ese lote de esa mata. Bueno, ya llegábamos, y mi abuelito, alma bendita, se ponía a jactar a tomar ese guarapo con el señor Bojacá, con el papá, los abuelos de ellos, y mandaban a uno adelante con ese burro, también lleno de la cosecha, y después ellos bajaban todos hartos de guarapo, bajaban era rodando. Bueno, ya pasábamos así, cogíamos nuestra cementera, y ya pasaba la cosecha, volvíamos otra vez. Bueno, y era solo maticas, eso no había lo que había ahora, que era una casita aquí, que era una casita allá, no, allá le tocaba a uno bregar para el agua, para todo, cargar con todo. Bueno, y mi abuelita, ella iba al 7 de agosto a vender. Ella vendía las rosas cecilias, esas que hay aquí, las violetas. Alcancé yo a andar en tren con ellos, que uno tenía que madrugar en ese burro, y esa patonía desde allá con el burro hasta la Caro, con ese burro, con todo lo que cogíamos de la tierra. Y en ese tiempo, bajando para Encerchía, habían unos pinos, ahí habían pinos,
y ahí amarraban los burros todo el día, los pobres burros, y mi abuelito jarte ahí en La Libertad, tome chicha, tome guarapo, tome todo. Bueno, ya fuimos creciendo y ya nos tocaba ir a moler. Eso nos ponían unos canastos redondos, un canasto más grande ese que hay ahí, en piedra, porque yo alcancé a moler en piedra. Y eso nos ponían a moler el maíz duro, el blandito, porque en un tiempo teníamos que escoger los frijoles blancos, son los que llamaban los patecabra, que eran blanquitos y como carderitos, algo así, de los rojos, de otros pintaditos, había mucha variedad de maíz y de frijol, y eso nos tocaba escoger, y lo mismo el maíz. Entonces, allá donde mi abuelita había una casa redonda de bareque, y en esa casa tenía mi abuelita las múcuras y ollas grandes de barro, y ahí se guardaba la cosecha del año, y lo ponían uno a moler para la semana. O sea, tenía que sacar el cuchuco para sopa, el cuchuco de maíz, porque había maíz durito que ahora ni se ve. El cuchuco, la harina de tostado, las habas tostadas, todo nos tocaba, no teníamos tiempo de nada. No es como ahora que hay en el celular a toda hora. No, tostábamos maíz, habas, frijoles, todo para hacer el cacao de harina. Y muela para la mazamorra. Un día se hacía mazamorra de pistejecho, que es muy rica, que tengo muchas ganas de hacer la mazamorra de pistejecho. Otro ya la mazamorra y otro y el cuchuco, y cómase la mazamorra. Si no quisiera se la guardaban, si no quería el almuerzo se la guardaban para la comida. Si no quería para la comida se la guardaban para el desayuno. O se la come o se la come. Y ahí nos ponían a moler en esa piedra, que siempre recuerdo mucho esa piedra ya cuando molíamos. Y bueno, y suba otra vez siempre, en esa piedra era bueno, ¿no? Porque a mí me subían mis abuelos en la cola del burro. Bueno, ya mi mamita, ella, alma bendita, mi mamita también, ella le tocaba ya después muy duro, también moler, también recoger, tenía sus matas de durazno, sus ciruelos, sus matas de curúa, donde se cogía todo eso para llevar. Y ya uno en un tiempo no le dejaban comer un duraznito o una ciruelita, ¿no? Eso le daban a uno la que estaba picada por el pájaro, alguna cosa así, porque uno no podía comerse un duraznito ni nada. Y entonces ya a mi mamá le tocaba a ella suba también el almuerzo por allá arriba, a mi papá y a mis abuelos, y bueno, era duro porque pues, mi papá era muy drástico, alma bendita, muy mal genial, pero mi papá defendió mucho estas tierras del cerro. Mi papá era amante a su cerro, él lo defendía mucho. Él sabía este lote es tanto por tanto de no sé quién, el de allá de no sé quién. Él se sabía de memoria todos los linderos de todos los lotes. Él se los sabía toditicos. Y la gente iba y le preguntaba y él, todos los nombres de los resbatistas se sabían. Mi papá. Entonces ya uno como que aprende a querer, nos enseñaron a respetar y a querer nuestro resguardo. Ya, que los tallos, que las albercas, que en ese tiempo ponían unos palos como en cruz y le colocaban unos sacos y unos pantalones ahí para que espantara a los pájaros. Pero sin embargo ahí se comían la cementería, era todo ahí, pero sí. Y bueno, y ya nosotros ya nos acostumbramos ya chiquitos a moler, ya llegaron mis hermanos, ya todo. Entonces ya era muela, mijito más harto para la mazamorra dulce, porque en un tiempo nos quedamos con mazamorra dulce. Yo me acuerdo que nos ponían en un chupo así largo, en una botella chiquita de costeñita que había, una ponimalta, algo así, ponían un chupo largotote y chocolate en esa botella mazamorra dulce, ya pues en a dormir. Y aquí estamos. El agüita se conseguía, ya nos tocaba la escuela y nos compraban los alpargates porque
En ese tiempo alcanzamos a usar alpargates. Y nos cogíamos los alpargates en la mano y nos tocaba descalzos hasta que llegáramos a la escuela para borrar los alpargates. Eso nos tocó. Y teníamos que ir a subir al cerro, a las 4 de la mañana nos levantaban a llevar los animales a que comieran pasto, el burro, la chiva, la novilla, porque teníamos vaquita. Y nos tocaba ir a dejarlos, devolverlos y corra para la escuela. Y salíamos de la escuela y vaya a bajar los animales. Y como no habían casas, eso habían unas pencas de fique grandísimas. Y nosotros cogíamos esos fiques y nos mandábamos ahí de Saloma para abajo el lote de mi papá y mandábamos los animales adelante. Entonces ahí donde era el pocito del agua, allá abajo, los animalitos iban a aterrizar allá a tomar agua. Ya nos íbamos, bajamos los animales, otra vez, ya el otro día, otra vez madrugada. Y todos los días nos levantaban muy temprano, antes de las 4 de la mañana, a las 3:30, porque teníamos que hacer todo ese proceso. Y cargar el agua de Pauchica de San Luis. ¿Se sacó la finca de San Luis? ¿La de Tiquiza? No, ahí al pie, adelante de la escuela cerca de Piedra. Ah, sí. Ahí nos regalaban el agua. Entonces nos regalaban el agua y llevábamos en el burro los chorotes, en cada lado un chorote, otro chorote en la mano, y allí en el burro se llenaban los chorotes y cogíamos el agüita para comer. Y la agua lluvia se cogía en un tiempo mucho. La agua lluvia era bendita. Por eso yo creo que la Margola, ella le fascina coger el agua igual que a mí. Yo tuviera una canequita grande en que más coger agua, yo como fuera de feliz. Porque antes yo aquí cogía el agua, llenaba la alberca, llenaba un tanque grande que tengo allá atrás, pero ya no pude volver a hacerlo porque me enfermo, me da tos, me enfermo como de los pulmones. Pero el agua era muy sagrada, o ha sido muy sagrada y seguirá siendo sagrada. Pero cogíamos el agüita para los animales en lo que se podía, en los pozuelos, que en un tiempo habían pozuelos de piedra, y se cogía el agüita y se llenaba todo, cosa que ahora nadie lo hace. Y es muy triste, cuánta agua se desperdicia. Por ejemplo, en Semana Santa, mi papá le gustaba pescar en el río Frío, ahí donde uno se iba a lavar al río, porque a mí me tocó lavar también en el río, y cargas de ropa de verdad que le tocaba a uno. Entonces mi papá le gustaba pescar, y en Semana Santa, eso se hacían esos sollados de mute, unos tamales como de sal, que se hacían unos tamales de sal ricos, y mi papá cogía el pescado y se lo colocábamos entero a los tamales. Y bueno, y eso hacía uno un hollado y el mute. Y entonces nosotros, digamos, hacíamos mute y hacíamos tamales, ¿cierto? Y la señora ya de pronto hacía otra cosa, una gallina, un caldo de un consomé con gallina. Entonces uno lo mandaba a mi mamá: vaya mi hija, llévele a doña Francisca estos envuelticos y este mute. Y la señora de allá decía: ay, muchas gracias, tome, llévele a su mamá este caldito. Bueno, era compartido, se pasaba chévere, se pasaba todo tan bonito. Las navidades igual, las navidades eso se hacían unos soladones de ajiaco, se mataba la gallina, se hacían esos pesebres, jugaba uno, que en la pajita de boca, que tanta cosa tan bonita que había. Llegaba a la medianoche, llegamos a la casa y nos regañaban, y así hubiera venido a medianoche, tiene que madrugar al otro día. Tenga sueño o no tenga sueño. Entonces era chévere todo eso. Ah, yo me acuerdo que cuando éramos niños, antes se jugaba mucho las bolas, esas que las bolas, los piques.
Y yo me acuerdo que mi abuelito tenía los huesos, unos huesos que salen como de la mano de res, esos huesos con unos huequitos. Y ahí nos poníamos a jugar esa cosa. Esos hay que uno mandaba, y que lo mandaba adelante, y que lo mandaba atrás. Casi ya no me acuerdo de esos juegos porque se me han olvidado. Los aros, esos aros de que habían como de caucho, esos chicos, eso jugaban. A la olla, pues eran unos juegos tan bonitos. Eso que le decían a uno que la olla, es que no digo que ya no me acuerdo, pero sí, brincábamos mucho lazo. Antes se brincaba todo ese lazo. Y no había tanta maldad como hay ahora que eso también cuando llovía y había greda, eso nos embardonábamos, hacíamos muñequitos y todo eso con greda. Estilo la hacíamos ollas de barro y todo eso. Ay, nos entreteníamos con eso. Imagínense que mi mamá, mis abuelos, cocinen esa mazamorra, coja maíz, muela, porque yo desde muy chiquito, muy pequeña aprendí a moler, por eso le digo que alcancé a moler en piedra. Entonces yo toda la vida, nunca me canso de hacer una mazamorra. A mí me gusta hacer mazamorra, me gusta hacer envueltos cuando tenemos mazorca. Aquí me gusta hacer arepas, pues pan yo casi no consumo, pero me gusta hacer las arepitas de chocolate, que ya no hacemos esas arepas que nos hacían en piedra, porque como antes eran los hornones de piedra, uno le tocaba, cuando bajábamos del cerro, entonces nos tocaba 2 días bajar uno con esa leña cargada, mijito, si quería comer. Entonces bajaba uno con esa carga de leña para cocinar en el fogón. Entonces cada fogón tenía como una piedra anchita, ¿cierto? Y eso se molía la masa en tiempo de Semana Santa, por ejemplo, que se hacía el mute, se dejaba el maíz del mute y el maíz pelado para las arepas. Y las arepas se hacían en el fuego. Sí, bien. Casualmente por ahí tengo una arepa de tamañera, ahorita le doy a probar. Y era rico, y como antes se tenía las gallinas en la casa, la vaca, entonces la leche, todo estaba ahí, todo era comida sana. Por eso yo creo que todavía tenemos resistencia, porque era comida sana. Teníamos la vaquita, teníamos las gallinitas, teníamos el maíz en casa, prácticamente lo teníamos todo, pero de la casa. No, yo me acuerdo del administrador, que era el señor Cojo. Entonces, eso se juntaban chévere también a hacer las reuniones, pero las peleas eran jodidas. Ay, eso sí, bendito sea Dios. Pues había una reunión del resguardo, y yo me acuerdo que como que las hacían era como en un potrero o algo así, ¿cierto? La reunión, yo no me acuerdo que hubiera existido la casa indígena, o es que no me acuerdo si eran ahí, por eso la colocaron ahí, eso no me acuerdo, pero le cuento que sí era bastante delicado cuando había una reunión. Última hora mi papá como le digo, él sabía mucho del resguardo, pero ya cuando mi papá fue pasando su edad, ya no lo dejaban hablar, lo trataban mal, era una cosa horrible, peleaban mucho, pero muy triste sí fue. Entonces mi papá, él era muy defensor, mi papá fue muy defensor de las tierras del resguardo. Él sí hacía, mejor dicho, como dijo el dicho, matar por eso. Él era muy, peleaba, mijito, eso sí, con todo el mundo. Pero él defendió mucho el resguardo. Yo sí he recurríamos a muchas plantas y recurro todavía. Porque bueno, digamos en ese tiempo había mucha varicela, sí, mucho sarampión,
se murieron muchos niños porque pues antes no teníamos el seguro que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando daba, por ejemplo, el sarampión, me acuerdo que había una mata que se llama cautos. ¿Cactus? Cautos. Y entonces, en ese tiempo como habían burras, entonces eso ordeñaban las burras y le hacían a uno la leche hervida con esa flor de cauto, poleo, porque había mucho poleo, y le daban a uno para que ese sarampión, ese brote, brotara rápido. Eso brotaba ligerito eso. Y cuando uno tenía los muchachos, cuando uno daba luz, entonces eso era con la partera, ¿cierto? Entonces uno se mejoraba de un niño y eso le hacían a uno mazamorra de pintado con buena sustancia que lo hiciera sudar, su cacao con los huevos tibios de la casa. Fuera de eso, la partera ella picaba tomillo, pajarilla, cominos en pepa, ruda, y eso se hacía como un revueltico como los huevos. Y los sobaban y le ponían a uno eso ahí. Las plasmas. Las plasmas para que no dieran intuertos y que para que la matriz no se debilitara. Pues el día a día, el dicho era, digámoslo así, mi abuelita, ella por ejemplo decía, amo decir que esta china no se tomó la sopa. Cuando nos peinaban, era el que quiere marrones, aguante jalones, ¿no es cierto? Sí. El que no quiere caldo se le dan 3 tazas, mijito, y si no quiere mazamorra, tendrá que comerse 3 tazas más. Y dele el fuerte, mijito, a uno, y le tocaba a uno barrer, ayudar a apilar el abono de los animales. En ese tiempo se apilaba el abono para sembrar, y hay que uno dijera que no. El maíz, las habas, los frijoles, las alberjas, las fresias y también las violetas. Las violetas eran unas maticas, yo tengo una porque no la dejaba acabar, lo mismo que la rosa Cecilia, son recuerdos de mis abuelos. Pues el compartir yo lo recuerdo mucho porque mi abuelito, él nos enseñaba que si había un plato de sopa y llegaba, digamos, uno hace comida para 3 personas, pero si llegaron otras 3, teníamos que saber repartir. Y como en ese tiempo, gracias a Dios que la comida no faltaba, entonces el compartir. Yo el plato representativo era que mis abuelos como tenían pollos, entonces eso era de pronto un sancocho, que eso llevaba racacha y de todo lo que la tierra daba, y el pollo o la gallina. Mi enseñanza es ante todo el respeto para con las demás personas, para con las personas mayores, para con los niños y para con nosotros mismos. Porque eso ante todo, eso lo uno, lo otro, pues que ojalá no les dé pereza un día de estos tratar de hacer como una mazamorra para que vean lo rico que es, un mute, unos envueltos, no sé cuántas veces habrá hecho usted un envuelto, un envuelto, un envuelto, o una sopita, una mazamorra. La sencillez, el cuidado que hay que tener con nuestra tierra, con el agua, que ya sí ve que el racionamiento que hemos tenido, y que como me gustaría que la gente del resguardo se apropiara de esa lluvia que llega de arriba. No puede ser para cocinar, porque sabemos que el agüita no, de pronto para cocinar, de pronto no está adecuada, ¿no es cierto? Pero el agua llovida nos sirve para muchas cosas, nos sirve para lavar, nos sirve para más, ¿no? Querer el agua,
querer nuestra tierra, respetar nuestros cerros. Me ha gustado mucho porque gracias a Dios últimamente no han habido incendios ni nada, ¿no? Esperar que nunca más los vuelvan a ver. Porque es que en un tiempo yo nunca escuchaba que mi abuelo dijera, ay, mire ese incendio. No, es hasta ahora, hasta ahora. Sí, y eso sí. que se cocinaba en el cerro, se cocinaba. ¿Y cuándo se escuchó que había algún incendio en el cerro? Nunca, hasta ahora, porque la gente sube y hace lo que se le antoja, lo que se le da la gana, como dice. Hacer respetar nuestros ancestros, nuestra loma, nuestro todo, ¿no? Y me siento agradecida, será la primera vez que he tenido esto mucho con el resguardo. Me siento agradecida con eso, porque siempre lo he hecho, es con la alcaldía, cosa que no debía ser así, cosa que yo nunca he sido reconocida con mis cosas para el resguardo.